Hermana Marisela, buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Hermana Nuevamente estamos. Marisela, un resumen, ¿qué es homilética? Porque es el mismo concepto, solamente se divide, homilética 1 y homilética 2. ¿Qué es homilética? Es la manera de cómo poder encajar, como puedo decir, hacer, cómo poder formar un sermón. Es una estrategia. Ya, hermana Dariana, buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches, pastor. Hermana Dariana, ¿qué es homilética? A lo que yo entendí en la primera clase era sobre estructurar un sermón para poner algo así. Hermano Teléfono, buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches, pastor. Un resumen, ¿qué es la homilética para usted? Eh, Interpretar las palabras y eh, predicar o armar los sermones. Sermón temático, sermón textual, puede ser sermón expositivo, sermón eh, histórico, sermón biográfico y quizás poder entender de la palabra que menciona, ¿no? Y poder interpretarlo. Ya, eh, hermano Aurelio, buenas noches. Buenas noches, pastor. ¿Qué es la homilética? Es arte de predicar y Ok, preparar el sermón. es el arte de predicar. Ese es pastor. Ya, quiero informarles, hermanos, que ustedes tengan en cuenta, vamos a comenzar a las 8 en punto y yo voy a dejar ingresar hasta las 8:10. A partir de las 8:10 y ya no van a ingresar y vamos a tener solo, vamos a pasar los que ingresen a esa hora. Ya, si usted se retrasa, me tiene que pedir permiso. Ya, vamos a tratar de ponerlo un poco más serio en esta materia. ¿Alguna duda que tengan sobre homilética 1, sobre homilética que se les quedó antes que comencemos ya la materia? ¿O cómo le ha ido? A ver, ¿cómo han visto no criticar, pero cómo han visto en sus iglesias ya ustedes que han pasado homilética, cómo han visto en sus sermones en sus iglesias, cómo han observado ya ustedes, eh, se sienta a... Yo cuando voy a un lugar, lo primero que miro son los dientes, porque mi carrera va con la odontología. Entonces, y cuando voy a una iglesia también, digamos, ¿no? Lo primero que hago es ver qué tipo de sermón, si tengo los puntos que, no por criticar, sino para seguir una estructura. Y ustedes, hermanos, a ver, ¿cuál ha sido su experiencia, hermana Marisela? Bueno, ahora que podemos ver las características o los pasos, como queramos llamarlo, de preparar un sermón, yo creo que en su mayoría de los pastores no hacen como aprendieron. Ellos hacen apuntes solamente y tienen sus libros o tal vez sacan de un texto de un libro, se apoyan con la Biblia y lo van interpretando solamente el tema o la interpretación de la lectura o del mensaje que quieren dar, pero no es raro
es raro el pastor que lleva o que cumple con esos puntos, ¿no? Entonces yo en su mayoría que veo solamente leen la palabra y de ahí van sacando los puntos. Eso es lo que he podido observar hasta la fecha. Ya, hermano teléfono. Amén, pastor. En su experiencia, ¿en qué le ha ayudado homilética? Pastor, quizás a mí me ayudó harto homilética para ver texto o textualmente, y quizás poder comprender la palabra o armar el sermón y poder manejarlo, la palabra y para enseñar o para mí mismo. Y asimismo también es bueno para comprender de la palabra que menciona y poder enseñar también, ¿no? Tanto al pueblo y aprender de su cabalidad, digamos, interpretar la palabra, porque como dice la hermana, sí hay, quizás no han armado un sermón como debe ser, entonces es bueno prepararse y poder entender eh, la, el capítulo y hasta el final, digamos, poder entender o poder interpretarlo o poder enseñarlo. Amén. Homilética 2. Pues ya no vamos a hacer homilética 2, vamos a hacer homilética nomás, porque es lo mismo. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, mas la lengua del sabio es medicina. Yo siempre le voy a tratar de enseñar, hermano, con todo el respeto que ustedes se merecen. Pongamos en práctica lo que dice Proverbios. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. Y yo quiero entrar a la materia de homilética con esta reflexión. Para los que deseen el texto, ya lo tengo el texto, mañana lo imprimo. Y yo creo que mañana en la tarde ya pueden pasar. O desde el lunes, domingo ya pueden pasar. Y lo que quieran en PDF les envío. Yo quiero comenzar, hermano, con esta reflexión. Hoy concluí con el texto y en la introducción, la verdad, no sabía cómo presentar el texto. Y se me vino a la mente este pasaje de Proverbios. Hermanos, usted y yo somos portadores de la palabra. Vamos a ocupar o ocupamos el púlpito, el micrófono que es consagrado al Señor, la parte del lugar santísimo. Y acá dice, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espadas. Que no seamos esos hombres o esas mujeres, hermanos, hermanas, que golpeemos a nuestros miembros, que golpeemos a nuestros feligreses, a nuestros hermanitos de la caridad. Uno muchas veces ha tenido problemas en el hogar, en el trabajo, en la universidad, en la calle donde usted se encuentre. Y llega el domingo con ansias de ir a la iglesia, de refrescar el alma, de entregarse al Señor, de poder buscar al Señor. Yo sé que lo buscamos en todo momento, todos los días, pero se ha establecido un lugar donde nos congreguemos, como dice, no dejando de congregarnos, se ha establecido un lugar.
pero que no lleguemos a la iglesia y el sermón que sea como palabras, como golpe de espadas, más bien sea medicina para nuestra alma, para nuestra vida, para, para mi ser, que yo salga de la iglesia transformado, que yo salga de la iglesia saciado, ¿no? Como cuando usted tiene mucha sed y va al, al agua, al grifo o una calor y toma un vaso de agua fría, se sacia y queda ese cuerpo bendecido por lo que ha tomado en la parte física. Y yo quiero también desafiarlos, hermano, eso también va para mí, porque como le decía, hoy ya estaba el texto, pero no sabía cómo introducir, cómo poner la introducción. Y el Señor me lleva a este pasaje. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espadas, mas la lengua de los sabios es medicina. Hermano, yo creo que usted y yo seamos sabios, que seamos personas de bien, que cuando usted agarra el micrófono, prediquemos palabra de Dios, prediquemos palabra de Dios, que prediquemos el amor de Dios. Yo sé que muchas veces hay que reprender, pero no ocupemos el púlpito para reprender familia, para reprender hermanos. Ocupemos el púlpito para reprender o traer el amor de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora Amén, vamos pastor. al primer tema. ¿Cómo encontrar el tema o cómo encontrar un tema? En homilética hemos aprendido el sermón expositivo, los puntos, título, tema y todo. Pero la pregunta es, o sea, ¿cómo yo voy a encontrar el tema? ¿Cómo usted va a encontrar el tema? Muchas veces me han preguntado, fuera del seminario, así en la calle, muchas veces en la iglesia, pastor, ¿y qué tema voy a predicar? ¿O qué tema puedo predicar? ¿A usted le ha pasado alguna vez, hermana Marisela, le ha pasado alguna vez en su reunión de mujeres, o sea, decir, ¿qué tema puedo predicar? Sí, siempre. Y ahora la pregunta es, ¿cómo encontrar el tema? O sea, ¿cómo encuentro yo el tema? El mensaje debe de venir, lo primero, el mensaje debe de venir como una inspiración especial de Dios. Y el predicador debe estar pidiendo mensajes a Dios para sus oyentes, escuche bien. Pero no es de esperar que venga siempre como una inspiración profética, sino que él mismo debe afanarse en buscar de diversas maneras. Hermanos, lo primero que tenemos que hacer es orar al Señor. Eso es en primer lugar. O sea, ¿yo qué tema? Este domingo, ¿qué tema voy a predicar? ¿Qué tema puedo predicar? Y ahí estamos muchas veces, y yo le comento esta experiencia hace unos años atrás, no recuerdo cuántos años, pero creo que vivíamos en Villaguarnes. Y recuerdo que eran los meses de agosto. Eh, yo no sabía qué predicar, y eso lo doy como testimonio. Yo no sabía qué predicar, la verdad yo tenía ese problema. No sabía qué predicar, estaba seco, estaba totalmente, no sé, el Señor no me hablaba, leía la palabra y no sabía qué predicar en mi iglesia. Y la cuestión es que un amigo pastor eh, estaban haciendo un evento para hombres, solo para hombres. Y me regaló una entrada, me dice Valdir, quiero que vas. Y tras que me dio la entrada para que vaya, eh, yo dije, voy a ir porque necesito agua, necesito pasto, necesito comida. Y me fui al Congreso los 3 días. ¿Sabe qué? Ahí pasaron de todo, ahí pasó de todo. Hay cosas que yo estaba de acuerdo y cosas que no estaba de acuerdo.
Pero ¿sabe qué fue lo que hice yo? Yo dije, ojalá que no vaya nadie que yo no conozca, para que no me esté charlando, para que no me esté perjudicando. Yo fui y me senté a la mitad de la silla, la mitad del templo, la mitad estaba ahí en medio de la silla. Me senté solo y oraba que nadie se apegue a mi lado, que no sea conocido. Desde que comenzó a predicar las alabanzas, yo no me movía de ese lugar como una estatua, clamando a la Señora que me hable. Pasaron los 3 días y alguien, después de la última plenaria, encontré a alguien que había ido, que era mi amigo, y me dice, y no siempre las críticas, no, esto no me gustó, esto no. Yo le dije, ¿sabe qué? Yo no vine a eso. Yo vine a escuchar a Dios. Y a mí no me importaba si el de adelante o el de atrás, el de a mi lado se caía, para adelante, para atrás, no, no. Porque yo quería escuchar a Dios. Yo quería escuchar a Dios. Hermanos, y muchas veces nos ha pasado, y no solamente a mí, no sé a cuántos pastores le ha pasado que no sabemos qué predicar. El mensaje debe de venir como una inspiración especial de Dios. Y el predicador debe estar todo el tiempo pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué voy a predicar para mí? Pero aquí hay un pero, y aquí hay un pero, un punto y hay pero. No siempre nosotros debemos de decirle, Señor, yo sé que el Señor nos habla, y a mí muchas veces me ha dicho los temas, por ejemplo, hoy yo no sabía qué poner en la introducción del texto, pero Dios me lleva a Proverbio. Dios me lleva a Proverbio. Y entonces, no siempre vamos a esperar que el Señor te lleve a cierto pasaje, que el Señor te lleve a cierto tema o que el Señor te hable de cierta manera, sino nosotros buscar. Y le voy a enseñar cómo debemos buscar. Un famoso predicador de este siglo, Ferguson, dice, confieso que me siento muchas veces, hora tras horas, pidiendo a Dios un asunto y esperándolo. Y en esto es la parte principal de mi estudio. He empleado mucho tiempo y trabajado pensando sobre muchas cosas que debo de predicar, haciendo esqueletos de sermones y después sepultando los huesos y por último me he olvidado. Continuando mi navegación a grandes distancias sobre aguas tempestuosas hasta ver las luces de un faro para poder dirigirme al puerto suspirado. Yo creo que casi todos los sábados formo suficientes esqueletos de sermones para abastecerme por un mes. Si supiera hacer uno de ellos, pero no me atrevo, ni suelo hacerlo, naturalmente, porque no da lugar a ello el hallazgo de otros mejores. Muchas veces nosotros pasamos horas y horas, como le decía, pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a hacer? Pero hoy, lo primero que tenemos que hacer, hermano, es pedirle a Dios. Pero yo también le voy a enseñar alguna otra forma, que no siempre esperar que Dios te hable o que Dios te diga esto vas a hacer, sino ver otras maneras. ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? ¿Alguna curiosidad, algo que quieran preguntar? Porque no hay duda. ¿Cómo ustedes encuentran su tema o cómo lo hacen? A ver, de repente tal vez nos pueden ayudar. Bueno, mi experiencia, pastor, la poca experiencia que tengo, yo a veces me siento desesperada porque, como usted decía, no hallamos qué predicar, pero me concentro y le pido al Señor que me diga de qué puedo hablar y me introduzco otra vez a la congregación o a los hermanos o a la iglesia y miro en mi mente la necesidad de qué debo de hacer, de qué tema hay falencia en nosotros, en los miembros. Entonces, a veces de esa manera puedo yo entender de que Dios me dice de
cómo puedo encontrar un tema para hablar. Amén. ¿Alguien más? Y pastor, de mí, en mi forma de ser, digamos, que yo me hace recuerdo de que uno, cómo empezó a crecer espiritualmente, ¿no? Y la verdad que a veces no todos son pastores, como dice su palabra, y todo puede ser maestro, profeta, ¿no? Pero entre eso, aquellos que han sido de manera que ellos tienen ese don y han enseñado cómo preparar el mensaje en sí. A mí eso, el que se hace en ese tiempo, yo no lo valoraba, ¿no? Pero ahora, con lo que la enseñanza que nos estás dando, a mí me hace cómo ordenar el mensaje, ¿no? Y es muy valioso tener una nota cuando está Amén. iniciando. ¿Alguien más? Mano Destra, buenas Y noches. Buenas noches, amado pastor, buenas noches, hermanos. Su Aquí micrófono está presente muy luego de... bajito, ¿puede aumentarle? Sí, a ver, a ver. Buenas noches, ahora. Ahora sí. Buenas noches. Sí, con mucho deseo de munirme de conocimiento de esta materia que me parece atractiva. He mirado los contenidos y bueno, yo en mi iglesia no predico, soy el ecónomo, pero tengo que unirme, como dije, y bueno, de aquí vamos a salir mejor en todo aspecto. Amén. Amén. ¿Cómo encontrar un tema? Lo primero, tenemos que pedirle a Dios. Ahora, no esperar siempre, ¿no? Pucha, muchas veces el ser humano dice, Señor, yo creo que tú me bendigas, pero seguimos echados. Señor, quiero esto, pero no vamos. Señor, quiero hacerme un refresco, pero el azúcar y el limón está ahí, digamos, ¿no? Y no lo hago, ¿no? Muchas veces nosotros somos eso, Señor, háblame. Pero nosotros hablamos y hablamos y hablamos y no dejamos al Señor que Él nos hable. Y es por eso que una vez más me voy a la introducción. Que hay personas, hay hombres que sus palabras son como golpe de espada y nosotros no debemos hacer eso. Nuestras palabras deben ser medicina. Ahora, de nuestra parte, ¿cómo yo puedo encontrar el tema? Vamos a ver. Aquí comenzamos. Número uno. Vamos a ver. Reflexionando sobre las necesidades espirituales de sus oyentes. Usted como pastor, usted como pastora, usted como líder, conoce a su iglesia, los conoce a los hermanos y sabe en qué, en qué hay que ayudarle. Debemos advertir al predicador acerca del peligro de sermones particulares dirigidos a una familia o a un individuo de la iglesia. Hermanos, en el amor del Señor, no utilicemos el púlpito, no utilicemos el lugar santísimo que Dios, que Jesús al morir en la cruz, partió el velo de arriba hacia abajo y nos dio entrada, porque usted sabía que, que los primeros sacerdotes no tenían el privilegio de entrar al lugar santísimo como usted y yo podemos entrar. Pero debemos de, si usted es predicador, si usted es líder y enseña, debemos de nunca hacer esto. Preparar un sermón o un tema para atacar a cierta familia o a cierto individuo de la iglesia o a cierto hermano de la iglesia. Oiga, ¿sabe qué? Muchas veces nos duele a nosotros como colegas, viendo a nuestros colegas, que es tal y tal, borracho, coquero, pa. No, hermano, no, queridos estudiantes, eso no, el púlpito no es para eso.
Si tiene algo que decir a un hermano o a un individuo que primera vez que va a la iglesia, dígaselo en privado. Haga consejería, visítelo, llámelo por teléfono, pero no desde el púlpito. Y yo la vez pasada tuve una conversación con un amigo, con un hermano, y decía, en mi iglesia lo pusieron en disciplina a tal, a tal y a tal, y desde el púlpito le dijeron, está en disciplina. Me dijeron, es bueno eso. ¿Cómo va a ser bueno? ¿Cómo va a ser bueno poner en disciplina, que esa palabra ya no debe existir, pero cómo va a poner en disciplina desde el púlpito donde todos los hermanos van? ¿Qué pasa si un hermano o una visita, primera vez que está yendo a la iglesia y, y escucha eso, ya no va a volver más? Hermano, si yo como pastor tengo algo en contra de un hermano, tengo que visitarlo, pues, tengo que ir y decirle o hablar con él, pero no desde el púlpito, no desde el púlpito, pero no desde el púlpito, que es la cátedra de toda la iglesia y no debe sacrificarla a las conveniencias particulares de unos pocos. Este también es otro tema. No, que yo le predico a este grupo, porque este grupo me trata bien, este grupo me regaló una camisa, porque este grupo diezma, porque este grupo me regaló un almuerzo y lo demás. Y lo demás, no como en ciertas iglesias hay. Lo que dan ofrenda, diezmo de $100 a este lado, lo que no a este otro lado. Hermano, si usted quiere encontrar un tema para predicar, debemos de reflexionar en las necesidades de los hermanos de la iglesia. Sobre el primer punto, comentarios. Es lo que más o menos yo le decía, mirar cómo estamos, cómo está la congregación, cómo están los hermanos, para poder entender, o sea, como nosotros le decimos en el colegio, conocimientos previos de lo que traen los estudiantes al aula. Está bien, hermana Marisela, pero tenemos que hablar en general, no teniendo grupos, ¿no? Claro que sí, pastor. Número 2, ¿cómo yo puedo encontrar un tema para predicar en las lecturas bíblicas, en nuestros devocionales diarios, hermano? Mire, esto es interesante lo que yo pues. El predicador no debe alimentar a otras almas manteniendo la suya a dieta. ¿Alguien me lo interpreta eso? A ver, le doy unos puntos. No debemos alimentar a los hermanos con dieta. Recuerdo yo que un pastor le dijo a un hermano, ¿dónde estás congregando? Estoy congregando en tal iglesia. Le dijo, ay hermano, ¿a qué vaya? Lo único que vas a hacer allá, ese pastor te va a hacer ayunar, te va a tener a dieta. Quiere decir que no le va a enseñar, no le va a enseñar la palabra y no va a crecer ese hermano. No lo va a alimentar. ¿Alguien más? ¿Alguien que nos pueda ayudar? Como Escuche bien, que, escuche bien. El predicador no debe que yo no alimentar puedo a dar, otras almas manteniendo la suya en escasez de dieta o a dieta. como que yo no puedo dar lo que no tengo. Eso. Si yo tengo que enseñar, tengo que aprender primero y Ahora, después practicar. ¿cómo yo voy a encontrar un tema? O sea, yo no voy a predicar, hermanos, a mi iglesia si yo durante la semana no hago nada. No Y se yo siempre, alimenta. y yo siempre les digo, yo siempre les digo, y en la iglesia donde estaba, muchas veces les dije que el culto de los domingos es tal, sale como yo voy a la iglesia.
El domingo, hermano, es como la mujer que da luz. Yo los domingos voy y paro, doy a luz durante lo que concebí durante toda la semana. ¿Qué quiere decir esto? Lunes, no escuché ni una predica, ni siquiera leí la Biblia, mucho menos oré. Martes, lo mismo, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Llegó el domingo, me voy a la iglesia. ¿Qué voy a dar? ¿Qué voy a ofrecer Nada. al Señor? Y cuando no Pastor, hago nada, salgo de la iglesia, ¿qué digo? Echa la culpa a la palabra o al tema que el pastor, Dios no le gustó nada. Uno critica, las alabanzas no, la hermana no canta, el pastor predicó muy largo, el pastor me hace dormir, no le entendí nada. Pero al contrario, usted el lunes oró en familia, leyó la Biblia, hizo su devocional, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, está con eso, ha preparado. Es como que cuando a usted lo invitan a un evento o a un matrimonio, a un cumpleaños, ¿no? Ya usted se va acordando qué ropa se va a poner, qué peinado, las mujeres van al salón, los hombres vamos a pelucarnos, nos sacamos la barba. Entonces llega ese día y vamos con lo mejor que tenemos. Es lo mismo en nuestra iglesia. Pero durante la semana yo no hice nada, ni siquiera hice un devocional. Y entonces, hermano, ¿cómo yo voy a enseñar algo que no tengo? Por eso acá dice, el predicador no debe alimentar a otras almas manteniendo la suya en escasez, en escasa dieta. Sin embargo, este es el defecto de muchos predicadores excesivamente ocupados. Hay muchos predicadores muy famosos que no saben hacer ni un bosquejo, ni un sermón, porque no se preparan. Yo recuerdo en un congreso de jóvenes que se hizo en la anterior iglesia, invitaron a un predicador, un famoso y excelente predicador, pero tuvo más de 20 minutos buscando la Biblia para ver qué iba a predicar porque no se había preparado. Y durante esos 20 minutos que hizo fue contar sus testimonios, unos chistes que le salían bien, hasta que tal vez pilló en su Biblia a un pasaje bíblico resaltado y él se acordó que era de un tema que le había predicado y eso predicó. La lectura devocional diaria, personal o en familia, proporcionará al predicador temas y le hará descubrir riquezas espirituales en lugares oscuros. Anote cuidadosamente las ideas que surjan de tales momentos. Hermanos, y es importante, por eso a mí me gustan los hermanos cuando van a la iglesia que llevan sus cuadernos y anotan lo que está el pastor predicando. Porque en algún momento le va a tocar y el pastor predicó de este tema. Ahora yo lo voy a hacer según lo que Dios me diga a mí. Pero ya tiene una idea, ¿no? Entonces, hermano, ¿cómo yo voy a buscar un tema? En mi lectura diaria, viendo, viendo mis apuntes, lo que he hecho en la semana. Número 3, leyendo sermones de otros predicadores. Y esto no es malo, hermanos. Ojo, esto no es malo, pero yo quiero dejarle bien en claro lo siguiente. El predicador no debe ser insípido bajo la pretensión de ser original. No, yo no me copio de nadie o no miro. Yo como pastor, hermano, yo miro a Cas Luna, me gusta Cas Luna, miro a Dante Gebel, miro a Guillermo Maldonado, miro acá en Bolivia, miro al pastor Julio César Suárez, lo miro al apóstol Melitón, a su hijo Moisés Rosales, los escucho, me gustan sus prédicas. Y de ahí Dios veo qué temas han predicado y yo
trato de adaptarlo ya a mi vida, a mi iglesia, a mi contexto, ¿no? Pero no, yo no me copio de nadie, y no es copiar, es escuchar, es guiarse. El predicador no debe ser insípido bajo la protección o la pretensión de ser original, ni de fiar tampoco en la despensa de otros para alimentar su propia familia. O sea, ni debe fiar, o sea, que, bueno, yo no me copio a nadie, yo soy, pero tampoco irme al otro extremo de copiar lo que él predicó tal y cual. Y es como cuando me hacen los trabajos prácticos, recuerdo en la primera clase que daba, ¿no? Copiar y pegar hasta con la página me copiaban. O sea, ni siquiera lo editaban y lo adaptaban a la realidad. Ambos extremos son malos. No, es que yo estoy... y aquí va, hermanos, también a los pastores que no se actualizan. A los pastores que no se actualizan. Aquellos que estudiaron, sí, estudiaron en un seminario y todo, pero hace 20 años, hace 15 años. Y ahí lo dejaron. Nunca más se quisieron actualizar. Una vez le dije a un pastor, ya creo ser pastor al seminario, voy a estar a una materia. La pasé, me dijo. Hace 20 años le dije, con otro pastor, con otra mentalidad. Ahora es otro pastor con otra mentalidad, con otra manera de preparación. Hermano, y yo con el amor del Señor, hable con sus pastores. Hable con sus pastores. Y me invitan a enseñarle homilítica 1 y homilítica 2. El predicador debe tener tiempo para leer sermones de buenos predicadores o mirar videos de buenos predicadores. Hermanos, ¿dudas hasta aquí, comentarios sobre este punto? Y aquí el pastor, yo realmente, como usted dijo, ¿no? Es claro y concreto. Un pastor tiene que ser, como dice, diario en la alimentación, o si no, un devocional familiar, ¿no? Para que uno tenga que marcarse qué pasajes sobresalientes hay, ¿no? Y eso puede servirte para poder apoyar una prédica. Y otro paso que, como dice usted, la oración es más esencial. El pastor que no se sacrifica, yo creo que no hay Dios que le muestre, le revele, ¿no? Y sabemos que eso ya a cada uno un desafío nos muestra, ¿no? Y yo eso lo tengo en mi corazón, y esto es un desafío para mucho más que todo, mi pastor. ¿Amén? ¿Alguien más? ¿O usted de esas personas que no escucha a otros pastores? No, yo no escucho. No, ¿qué voy a escuchar? No, más bien los critico. No, hermano, no haga. Si usted critica a otros pastores, sabe que está acabando su tumba. Porque ese es un Yo, siervo ungido de Dios. yo escucho de varios pastores, incluso para poder relacionar las cosas. Un día escuché también el de ese señor, que apóstol Zúñiga, ese que habla barbaridades, pude entender de que no sé cómo llamarlo. Hasta ese lo estuve escuchando también. Aquí también vamos también a otro extremo. Cuidado que estemos escuchando cualquier cosa y después estemos todos confundidos, ¿no? Que ¿Alguien saber más? discernir. ¿Algún comentario sobre esto? Sigamos adelante porque el tiempo se va. ¿Cómo encontrar temas para predicar en las visitas pastorales? Muchas veces la conversación con personas inconversas o miembros de nuestra iglesia débiles hacen sentir al pastor alguna necesidad espiritual común para predicar a sus oyentes. Yo voy a visita o yo voy y visito a un miembro de la iglesia
o visito a una persona que no es cristiana, es inconversa, y de ahí puede salir mi tema, ¿no? Es tema de la conversación, estamos hablando. Como pastor, preguntarle cómo está, qué te quería escuchar, qué te llama la atención, ¿no? Y ahí, como pastor, estar atento, ¿no? Si él dice, o sea, yo soy una persona que me falta, que mucho miento, ¿por qué no hablamos de la mentira? ¿No? ¿Por qué no hablamos del chisme? ¿Por qué no hablamos de la impuntualidad? ¿No? Entonces, en nuestras visitas pastorales, muchas veces la conversación con personas inconversas o con miembros débiles de la iglesia hacen sentir al pastor alguna necesidad espiritual común para predicar el domingo siguiente. A veces, aún el texto que responde a tal necesidad es salir a tal visita, ¿no? Muchas veces estamos con el texto ahí, ya lo tenemos el texto, pero no sabemos el tema. Esta vez el texto nos incita a que visitemos, ¿no? ¿Qué dice? Que estamos leyendo visitar a las viudas, a los enfermos, y ahí está el tema, visitar a los enfermos. Yo no lo visito, y el texto me dice visitar a los enfermos. Visitar a la Valdir que está recuperándose. Y yo no sé qué tema predicar. ¿Me entiende? Entonces, hermanos, en las visitas pastorales tenemos que estar atentos. Debe apresurarse a anotarlo en la misma calle, no ahí tener su libreta. ¿Cómo están en las visitas pastorales, hermanos? ¿Lo están visitando usted? Y también le hago la pregunta, ¿usted está visitando a su pastor? Creo que ahí nos aplazamos. ¿Cómo debo encontrar el tema? En la consideración de las cosas que nos rodean. ¿Qué quiere decir esto? El predicador debe ser atento, observador a la naturaleza y de los hombres. Todo lo que ve y oye debe archivarlo cuidadosamente en su memoria, por si alguna vez pudiera ser útil como ilustración de un sermón. Hay muchas personas predicadores y predicadoras que escuchan una canción y ya está para mi tema. Creo que una vez hace unos años atrás yo prediqué un tema salió de moda la película Transportador. Y yo hice mi sermón, mi tema, si no recuerdo, de Moisés, y le puse Moisés el Transportador, cuando sacó de la esclavitud a Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Moisés el Transportador. El predicador debe estar atento a lo que lo rodea. A ver, ¿no? Una canción, una película, una escena, o los maestros, algo que le pasó en el colegio y lo pueden relacionar para una prédica. Pero si no estamos atentos, si estamos abriéndole de cuyabo y no sabemos qué es lo que pasa a nuestro alrededor, no pasa nada, ¿no? Y decimos, no sé qué predicar, pero muchas veces ahí están las cosas a diario. Hoy hice la visita, hoy salí por emergencia, visitar a un pastor. Y luego el amigo que me lleva en el auto me dice, ¿quiere conocer el centro? Me dice, porque hacía 3 meses que no iba al centro. Lo digo, pastor, vamos a dar unas vueltas. Me dice, nos fuimos. Y en el transcurso del viaje en el auto, él no es cristiano, pero íbamos hablando sobre eh, la gente que está tan agitada, la gente que está tan desesperada, ¿no? Y sobre los accidentes, me decía, hay muchos accidentes. ¿Debido a qué será? Él me pregunta, ¿no? Yo le digo,
debido a que mucha gente sale con problemas de su casa, con problemas de su trabajo, y está tan desesperada, tan apurada, que no se fija, no tiene cuidado, porque está tan atormentada esa gente. Cuando nosotros tuvimos la charla con la persona que ocasionó el accidente hace unos meses atrás a mí, yo le pregunté qué pasaba en su vida. Ellos, 2 semanas atrás, su hermano había estado detenido porque le pegó a su mujer y estaba en estado de ebriedad. Y él venía de la policía ese día. O sea, con muchos problemas que no se fijó que estaba cruzando una calle. Y como esta persona, ¿cuánta hay? Y luego el taxista se estaciona y me dice ese día, me dice, cuando fui a recogerlo, creo que cuando fue a la terminal a recogerme, cuando llegué de Guarayo, me dice, se para al lado mío en el semáforo una movilidad y bajan los vidrios, me dicen, y 2 chicas empiezan a piropearme, me dice. Yo les miro totalmente en estado de ebriedad las chicas que estaban en el auto. Más de asito pueden ocasionar un accidente. Entonces, hermanos, si nosotros como predicadores no ponemos atención a todo eso, lo que nos está sucediendo a nuestro alrededor, vamos a perder muchos temas para predicar en nuestras iglesias, para predicar de nuestra realidad nacional en lo que está viviendo nuestro país. ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia, algún comentario sobre estos puntos? ¿Cómo estamos dormidos? Me doy cuenta ahorita que estamos dormidos. No miramos para sacar temas de todo. Usted dice hasta de la naturaleza, de todo. Estamos rodeados de temas y supuestamente no hallamos de qué predicar. Y ahí me doy cuenta de que tenemos miles de temas para hacerlo. No nos dormamos. De las películas, hay mucho para sacar de las películas que usted mira, ¿no? Algún tema. Recuerdo en una de esas enseñanzas de homilética cuando yo era estudiante. ¿Recuerdan ustedes la historia, no, de Jesús cuando él llega a cierta ciudad, entra al templo y había un amigo que era cojo, no podía caminar desde su nacimiento y 4 amigos hicieron el hueco por el techo y lo bajaron? ¿Recuerdan esa historia, no? No, no nos podemos olvidar, eso fue la primera historia que aprendí. Y entonces uno de mis compañeros estudiantes, ¿sabe qué tema le puso a esa historia? Le puso el cojo volador, porque lo bajaron de arriba, ¿no? Sí. Llegó hasta donde estaba Jesús, ¿no? Entonces, hermanos, hay un montón de temas que no siempre tienen que ser bíblicos. Y luego vamos a ver más enseguida cómo hacer competencia con el mercado que está hoy viviendo actual. Otro, ¿cómo puedo encontrar un tema yo? Pidiéndolo al Señor en oración. Ora al Señor, hermanos, es la clave. Si alguien me pregunta, si alguien me preguntara, esto yo lo saqué de mi experiencia, si alguien me preguntara, ¿cómo puedo hacer con el texto más oportuno? Yo le contestaría, pedilo a Dios. No hay otra. Harrington Evans, un predicador, dijo, en sus reglas para hacer sermones nos da como la primera, pedir a Dios a elección. Si la dificultad es de escoger un texto, se hace más dura, multiplicad vuestras oraciones, será esto de gran bendición. Multiplique sus oraciones, cuántas oraciones dio, y ese es el tema. Martín Lutero dijo, haber bien orado es más de la mitad que haber estudiado.
Y este proverbio merece repetirlo con frecuencia. Mezclad la oración con vuestros estudios de la Biblia. Cuando vuestros textos vienen como señal de que Dios ha aceptado vuestra oración, será más preciso para vosotros y tendréis un sabor y una unción enteramente desconocidos al orador frío y formalista, para quien un tema es igual a otro. Pidiendo a Dios, hermanos. Pidiendo a Dios. Y el último, bueno, no el último, sino el último de los que yo les voy a mencionar acá. Evitemos la repetición. El predicador, al buscar su tema, debe tener presente sus temas anteriores. A mí me ha pasado, hermanos, a mí me ha pasado, la verdad, yo soy consciente y me he dado cuenta que en mi iglesia lo he predicado el tema más de 2 veces. ¿Por qué? Porque no sabía anotar qué tema ya había predicado, o qué sermón había predicado. Claro, usted su sermón lo puede, y yo muchas veces me pasa esto, y lo hago. Si tengo 2 invitaciones o en la iglesia en un solo día o en 2 días, predico el tema en una iglesia, el mismo tema en las 2 iglesias porque son distintas, ¿no? Pero hermanos, tengamos cuidado con repetir. No sería provechoso insistir siempre en una sola doctrina. Y doctrina es enseñanza, es una sola enseñanza, descuidando las demás. Que solamente enseñemos la salvación, o diezmo, o liderazgo, que todo el tiempo estemos. No, entonces con eso. Me parece bien y necesario revisar con frecuencia nuestra lista de sermones para así evitar repeticiones. Hermanos, dudas hasta aquí de todo lo que hemos hablado. Yo creo, pastor, que ha sido una explicación muy, muy bonita, o sea, sencilla, pero eficaz. Ahora terminamos con esto. El tema y el texto. ¿Cuál va primero o cuál escojo primero? ¿El tema o el texto o el texto o el tema? ¿Qué dicen ustedes? Y aquí va una pregunta. ¿Debe predicarse sobre el tema o sobre el texto? ¿Debe elegirse primero el tema o después el texto o viceversa? Tema, pastor. Yo creo que me voy primero a la necesidad y de acuerdo a la necesidad busco ya el texto. Sería el texto. Pero ¿qué tal si usted ya lo tiene el texto primero? Entonces es como la sociedad conmutativa, el factor no altera el producto. Sí, esto le puse, hermano, esto no es una regla y aquí yo no lo voy a discutir. Hay veces que yo primero, por ejemplo, si a mí me invitan a predicar a una iglesia, por ejemplo, que no sé, ¿a cuál iglesia? La hermana Maricela me dice, pastor, nos puede enseñar sobre liderazgo. ¿Qué me está dando primero? El tema. El tema. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? El texto acorde al tema. Pero ya me dio el tema primero. Pero si me dice solamente, pastor, venga a predicar a mi iglesia, y yo le digo, yo le pregunto, ¿qué tema quiere que predique? No, pastor, véalo usted. Ahí es otra cosa. Entonces aquí, hermanos, no vamos a discutir, solamente yo le puse esto para hacerlo despertar y que estemos en discusión. Aquí no lo voy a decir, no. Es imposible responder a estas preguntas de modo concreto, dando reglas absolutas que usted me diga, no, el pastor no dijo que el primero es el tema, no, que el primero es el título, no. Aquí no. Solamente yo le puse para que despertemos. En algunos casos, cuando el predicador tiene un tema definido, sintiendo que debe predicar sobre aquel asunto, el tema procederá a la elección del texto, como le decía. Pero en otros casos, cuando el tema es sugerido como resultado de una meditación personal de la Sagrada Escritura, será el texto el que procederá y será primero, ¿no? Por ejemplo, lo que me pasó hoy en la tarde, yo le decía al Señor, ¿qué hago? Y Él me lleva a Proverbio. Me dio el texto, pero no me dio el tema.
¿no? Ahora, si yo quiero hacer una prédica de ese texto que dice que no debemos de ser como aquellos hombres que sus palabras son como golpe de espada, sino que seamos como aquellos hombres que sus palabras es como medicina, ya lo tengo el texto, pero no tengo el tema, ¿no? Entonces, hermano, no vamos a entrar en polémica eso. Ahora, el tema y el título. Este es otro, esto también que quiero explicarles rápidamente. Una vez escogido el tema es algo amplio. O sea, el asunto sobre el cual desea el servidor de Dios predicar a su congregación. Debe formular dicho tema en un título. Muchos predicadores confunden el tema y el título. Ahora, ¿qué es el título? ¿Por qué? O sea, el título del sermón ha de ser exageradamente breve. Y por tal razón no puede ser más grande que el tema. Por ejemplo, el tema puede ser el tema ¿cómo obtener la salvación? ¿Cuál sería el título ahí? La santidad. Puede ser la santidad, nada más, en una sola palabra, ¿no? O la salvación. Y mi tema puede ser paso para llegar a la santidad. ¿Y cuál sería mi título? La santidad, ¿no? Entonces, hermanos, el título es algo cortito, ¿no? Y no siempre, hermano, yo quiero que usted no siempre el título debe ser bíblico. Y a esto yo quiero llegar de lo que hablábamos. Muchas veces el predicador, tenemos que poner, hermano, tenemos que usar la inteligencia y de poner muchas veces cuando hacemos un evento o algo, poner un título a nuestro evento, algo que llame la atención. Que llame la atención. Como yo les decía, yo hice un tema una vez, le puse, Moisés el transportador. Y creo que hicimos un campamento, ¿no? El transportador. Luego, y cuando estaba calle 7 de moda, nosotros le pusimos amenaza 7. Entonces, hermano, jugar con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y yo recuerdo el pastor Dante Gebel una vez hizo un tema muy lindo, bailando con la más fea. Era sobre la historia de Jacob cuando trabaja 7 años por una y le cambian en la noche boda a la otra mujer, ¿no? Entonces aquí debemos de jugar, hermano, viendo el contexto, ¿no? Pero siempre que vaya relacionado con el tema que voy a enseñar. Hermanitos, dudas, preguntas, hasta aquí, algo que le ha llamado la atención, que no sabían, a ver, antes que terminemos el primer tema y antes que yo les explique la manera de que vamos a proceder desde el día de mañana. ¿Qué le ha llamado la atención? Algo nuevo para usted. No, nuevo es que encontrar el tema, no nos amarguemos la existencia, porque hay hartas maneras como poder encontrar el tema. Sí. Yo el otro día, no sé si alguien lo leyó en el Facebook, ya agarré mis 2 muletas. Por cada día ahora yo agarré mis 2 muletas y dije, ¿qué puedo poner sobre estas 2 muletas que tengo? Que me están sosteniendo, ¿no? Y fue ahí cuando, creo que si no me equivoco, puse, hoy estas muletas me están sosteniendo para poder caminar. Y ahí terminé. Pero en un momento estas muletas ya no me van a sostener, sino que Jesús está con su mano extendida para seguir mi proceso y ahora Él me va a sostener, ¿no? Y ahí puedo hacer un tema de las muletas andadoras o las muletas viajeras, porque han viajado a todos lugares,
¿no? Entonces, y puedo relacionarlo con un tema bíblico. Hermano, ahora yo le puse el mensaje, no sé si ustedes leyeron. Todo lo tienen los sermones de Homilética 1. Ahora, desde el día de mañana, usted va a tener 10 minutos para predicar su sermón con todos los puntos. ¿Quién se apunta para mañana? Pero si solamente hemos hecho un sermón nomás. Ese sermón te lo va a predicar. O sea, usted predica mañana ese sermón y ya tiene su nota y luego me va a hacer los otros sermones que le voy a enseñar solamente escrito, ya no predicado. ¿Quién se apunta Entonces, para mañana? no me comprometo mañana. Mañana tengo una serie de actividades en la iglesia. Mañana es el culto unido y voy a estar atareada. Hermano Aurelio, ¿mañana está listo para predicar 10 minutos? ¿O antes que yo le ponga